Bilbao, una ciudad donde las luces brillan y los misterios y secretos acechan en cada esquina. Hay muchas capas en esta ciudad, cada una aparentemente fuera del alcance de las demás. Algunas se esconden tras las fachadas espejadas de los rascacielos, otras en las sombras de antiguas callejuelas y otras tras las altas verjas de lujosas mansiones. Pero hay un lugar donde todos estos mundos se cruzan: el restaurante Golden Lotus. El restaurante es famoso no solo por su exquisito interior y su excelente cocina, sino también porque todos los comensales que se sientan a sus mesas pertenecen a la élite, ya sean hombres de negocios, estrellas o políticos. Esta noche, como miles de otras, Ana estaba aquí, una camarera corriente, con un cansancio infinito en los ojos y una leve sonrisa en los labios, que tenía que ocultar todas sus preocupaciones tras una sonrisa. Ella no formaba parte de este mundo, pero por extraño que parezca, sus estrellas estaban a veces en su trayectoria. Con cada nueva orden, sentía que su vida resonaba más y más con los destinos de otras personas, los destinos de quienes venían aquí no solo a cenar, sino a hacer tratos, a construir imperios, a la ruina y al renacimiento. Intentó no darse cuenta de lo desesperadamente que ocultaban su dolor tras sonrisas juguetonas y champán. Pero esta noche era diferente. Había aparecido de repente, como una tormenta que derriba el suelo bajo sus pies, como un relámpago que atraviesa un cielo oscuro. Max Orlov. Su mirada se cruzó con la de él cuando llevó el pedido a la mesa. No era como los demás. Alto, con unos ojos llenos de confianza y ecuanimidad, que escondían todo un mundo de ambición oculta y decisiones despiadadas. En sus manos había poder. En sus palabras, el poder. Era a quien todos a su alrededor trataban de complacer, a quien todos esperaban y admiraban. Y, por extraño que parezca, en aquel momento Ana sintió que su mirada no era fría, sino todo lo contrario, penetrante, como si intentara ver a través de su caparazón lo que escondía en su interior. Vio sus debilidades, sus miedos, su deseo de cambiar algo en su vida. ¿O era solo su imaginación? ¿Te apetece tomar algo con nosotros? Su voz era grave y agradable, como si fuera el timbre capaz de calmar cualquier tormenta. Lo dijo con tanta facilidad que Ana casi creyó que era una pregunta normal hecha a una camarera, y podría haber contestado como siempre: «No, gracias». Pero había algo en la invitación que la hizo dudar. De repente, un ligero escalofrío le recorrió el pecho. Ana tragó saliva nerviosa, levantó su copa de vino y se ajustó el uniforme. No podía entender su conexión con aquel hombre, pero algo le decía inconscientemente que no se trataba de un encuentro casual. Ya había oído su nombre en conversaciones de cocina, en susurros de colegas. Era el propietario de la cadena de restaurantes de más éxito del país y una de las personas más influyentes del sector. «Por favor, no seas tímida», repitió sonriendo. La sonrisa era seductora, pero Ana intuyó que había otro propósito detrás de ella. Él sabía que ella no podía negarse, y, en efecto, no podía. Mientras ella tomaba asiento junto a su escritorio, sus colegas la observaban en silencio. «¿Es este tu escritorio favorito?», preguntó él levantando la copa y mirándola con evidente interés. «No, solo es más cómodo para trabajar», intentó responder Ana con moderación, pero le temblaba la voz. Había algo en aquel momento que la desequilibraba. No era solo una cena, era algo más. No era como cualquier otra. Max la miró fijamente, como si intentara leer su mente. De repente, su mirada se hizo aún más profunda,
y ella sintió que su corazón se aceleraba. Siempre he creído que la gente como tú esconde mucho más de lo que parece, dijo en voz baja, pero con un tono tan seguro que la dejó helada. Sus palabras eran más que una afirmación. Era una invitación, un desafío. Veía algo en ella de lo que ella misma aún no era consciente. Ana no tuvo tiempo de responder antes de que Max se levantara de repente, inclinándose ligeramente para besarla. No fue solo un beso, fue una inesperada y emocionante demostración de poder, pero al mismo tiempo algo que la hizo sentirse en el centro de este increíble mundo que no podía controlar. La besó delante de toda la empresa y el momento pareció congelarse en el tiempo. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y toda su vida cambió en un instante. El restaurante se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en ella y Max. Él se apartó y la miró detenidamente a la cara. Este beso te costará más de lo que crees, dijo con una leve sonrisa llena de advertencia. Y ella se dio cuenta de que su vida no volvería a ser la misma. Todo lo que había conocido le parecía fantasmal y ajeno, pero ante ella se abrían las puertas de un mundo con el que solo había soñado. Sin embargo, esas puertas tenían un precio que podría haber sido demasiado alto. Después de aquella noche en el restaurante Loto Dorado, Ana no podía volver a su vida normal. Cada mirada, cada paso, cada palabra de Max Orlov se clavaba en su alma como un rayo. Aún no podía entender por qué su beso había cambiado tanto su percepción del mundo, por qué sentía una extraña dependencia casi física de él, como si fuera una prisionera. Era como si aquella tarde hubiera estado en una encrucijada y ahora, al entrar en un mundo en el que no había lugar para su vida habitual, se sintiera perdida. Max, como le había prometido, la llamó al día siguiente. Su voz era suave, de negocios, pero había una cierta pesadez acechándola, como si se presentara ante ella no como un hombre de su mundo, sino como algo grandioso, de lo que era imposible alejarse. «Tenemos que hablar, Ana», dijo, y aunque no había amenaza ni presión en su voz, sintió que el corazón se le aceleraba. Era un reto imposible de no afrontar. Esa misma tarde se dirigió a su despacho. Bilbao, como un presagio de la noche, la envolvió mientras caminaba por las anchas calles salpicadas por el resplandor de los faros reflejándose en las piedras mojadas. El tiempo pasaba inexorable y cada paso la acercaba más a aquel hombre del que sabía tan poco, pero cada día sentía más que sus destinos estaban entrelazados. Sus pasos resonaron en el amplio vestíbulo de su centro de negocios cuando entró en su despacho. Los enormes ventanales con vistas a la ciudad, las líneas elegantes de los muebles, la ausencia total de adornos. Todo aquí era rotundamente sobrio, como el propio Max. Estaba de pie junto a la ventana. Su silueta, iluminada por la fría luz de las calles, parecía majestuosa e inalcanzable. «Siéntate, Ana». Su voz era tan tranquila como siempre. Se volvió hacia ella, y sus ojos se encontraron con los de ella, estudiando su rostro penetrantemente. «Quiero hablarte de lo que pasó ayer». Ana se sentó en la silla, frente a su escritorio. El corazón le latía con fuerza, pero trató de mantener la calma. Su mirada se deslizó por su rostro, pero no pudo captar el menor signo de emoción. Solo el misterio que se ocultaba tras aquel rostro le hizo dudar de que realmente le entendiera. «¿De qué quieres hablar exactamente?», preguntó, aunque en su fuero interno sabía a dónde la llevaría aquello. Este beso, este momento en el que el mundo parecía haberse detenido, no tenía que ser un accidente. Todo lo que había pasado
formaba parte de algo más grande, y ella quería saber qué había detrás de ese más grande. Max se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión más seria que nunca. Lo que pasó, Ana, no fue un accidente. No creo en los accidentes, dijo, como si quisiera enfatizar su certeza en cada frase. Interviniste en un asunto mucho más importante de lo que podías imaginar. Ana sintió que la piel se le erizaba en un ligero sudor. Había una amenaza oculta en sus palabras, implícita pero palpable. Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra, y permaneció en silencio un momento. Su respiración nerviosa delataba su estado, pero por otro lado, se sentía extrañamente excitada. Su relación con Max se había convertido en algo personal para ella, no en un simple encuentro con un rico hombre de negocios. Se daba cuenta de ello, pero temía admitir lo mucho que la estaba cambiando. No pretendía entrometerme, susurró, pero su voz sonaba insegura, como si ni ella misma se creyera las palabras. Yo solo quería ayudarte. Max la miró con una especie de mirada de estudio, como si tratara de averiguar dónde terminaba su sinceridad y dónde empezaba otra cosa. Se acercó lentamente al escritorio, sacó unos papeles de un cajón y le entregó uno de ellos. «Mira esto», dijo. «Es un informe sobre algunas de las operaciones que he estado llevando a cabo. No solo concierne a mis negocios, sino a conexiones más profundas. Has interferido en algo importante, Ana. No voy a amenazarte, pero debes darte cuenta de a qué te enfrentas». Ella cogió el documento, pero en cuanto miró los números y los nombres, todo se aclaró. No se trataba solo de un caso, era más de lo que ella podía imaginar. Incluía los nombres de personas conocidas en los círculos criminales, y eso fue suficiente para darse cuenta de los juegos en los que estaba metida. «No puedo volver atrás, ¿verdad?», dijo, apretando el informe entre las manos. No era una pregunta, era una afirmación. Sintió que su mundo volvía a cambiar, fuera de su control. Max no respondió inmediatamente. Su mirada se volvió más suave, casi pensativa. «No, no puedes, pero te prometo que seré sincero contigo», dijo, y hubo una respuesta inesperada en su voz. Tal vez fuera solo la situación, o tal vez sintiera algo de verdad. «Puedo ayudarte, si quieres, pero debes darte cuenta de que esto no tiene vuelta atrás». Ella lo miró y se dio cuenta de que ya no podía negarse. Era inevitable. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en voz baja, pero con determinación. Max la miró, y en sus labios apareció una leve sonrisa que no pudo ocultar la pesadez que flotaba en el aire. Se acercó a ella y le dijo: «Quiero que seas mis ojos y mis oídos. Te protegeré si trabajas conmigo. Una cosa más. Espero que no te conviertas en mi enemiga, Ana. Eso sería lo último que querría». Ana se sentó en su silla, sintiendo lo difícil que se había vuelto respirar. Se encontraba ante una disyuntiva: volver a su antigua vida o sumergirse por completo en este mundo que le parecía peligroso e irreversible. Pero la respuesta ya estaba en su corazón. Habían pasado varios días desde su último encuentro, y Ana, a pesar de sus esfuerzos, no podía sacarse de la cabeza la conversación con Max. Sentía que su vida empezaba a cambiar lentamente. Ya no había lugar para las aburridas tardes con los amigos, ni para los largos paseos por Bilbao que tanto le gustaban. Ahora solo veía a Max Orlov, su mundo, sus negocios y sus problemas. Y si antes su vida había sido sencilla y predecible, ahora cada día le planteaba nuevas preguntas que no podía ignorar. Una de esas preguntas surgió cuando se despertó por la mañana
y encontró un extraño mensaje en su teléfono móvil. Max no le había enviado un mensaje de texto directamente, sino que le había dejado un breve mensaje de mensajería. Tienes que saber que te he asignado un caso importante. Eso era todo. Ninguna explicación, ningún detalle. Ana sintió que el corazón le latía más deprisa. No entendía por qué la había elegido para esto. No era una profesional experimentada, ni alguien a quien se le pudiera confiar una tarea tan importante. Pero Max parecía estar seguro de que podría hacerlo. Se vistió rápidamente, mirando su reflejo en el espejo. Una extraña sensación la invadió como nunca antes. No era miedo, pero tampoco estaba completamente segura. Se dio cuenta de que no era solo parte del juego, sino que ella misma formaba parte de un plan más amplio, y sus pasos, por pequeños que fueran, podían influir en el desarrollo de los acontecimientos. Mientras se ponía el abrigo, pensó que ya no era solo su vida. Ahora todo dependía de ella, de sus decisiones, de cómo se movería por este laberinto de intrigas. Cuando llegó a la oficina de Max, la recibió uno de sus ayudantes, un hombre alto, con un físico imponente y una mirada severa que parecía tan fría como el propio edificio en el que se encontraban. La acompañó en silencio hasta el ascensor y, sin mediar palabra, pulsó el botón que indicaba la planta correcta. Cuando Ana salió del ascensor, la recibió el propio Max. Llevaba su traje habitual, estricto e impecable, con una leve sonrisa en los labios. Había cierta tristeza en su mirada, algo tácito que no escapó a su atención. Se dio cuenta de que detrás de esa mirada había mucho más que un asunto de negocios que le interesaba. «Buenos días, Ana», dijo acercándose. «Quiero que vigiles a este hombre». Le tendió una carpeta. Ana la cogió y sintió que las manos le temblaban ligeramente. «¿Esto?», preguntó hojeando los documentos. «¿Tengo que vigilarlo?». Max asintió y se sentó en el borde del escritorio. «Este es el hombre con el que trabajo. No ha resultado ser lo que yo pensaba. Demasiados riesgos injustificados, pero no puedo seguirle directamente y necesito que averigües lo que esconde. Su nombre es Oleg Mikhailov. Está involucrado en algunas transacciones financieras serias, y no estoy seguro de que no esté jugando conmigo. Tienes que tener cuidado». Ana lo miró, sintiendo que todo se volvía del revés en su interior. Por un lado, era su oportunidad de demostrar su valía, de formar parte de este mundo. Por otro, apenas podía imaginar las consecuencias de su decisión. Pero un pensamiento la mantenía en vilo. Si no lo hacía, permanecería en la sombra, y su vida volvería a ser la que tan desesperadamente deseaba abandonar. «Lo haré», dijo, sin ocultar su tono decidido. Ni ella misma sabía por qué lo decía con tanta seguridad, pero las palabras habían salido, y ahora estaban dichas. Max asintió, como si no dudara de su decisión. Se levantó de la silla y se acercó a ella, dejando una ligera distancia entre ambos. «Vigilaré tus pasos, Ana. Tienes tiempo, pero no mucho. Si lo haces bien, podrás conseguir lo que realmente te falta. Estoy seguro de ello. Si no, ya sabes lo que pasará después». Su mirada se encontró con la de él, y sintió que sus palabras resonaban en su mente. No era una amenaza, sino una advertencia, un recordatorio de que el mundo en el que acababa de entrar estaba lleno de tentaciones, trampas y peligros. Era un mundo en el que no debía permitirse ninguna debilidad. Salió de su despacho, carpeta en mano, pero sus pensamientos estaban lejos de ella. La tarea que Max le había encomendado parecía desalentadora e incluso peligrosa. ¿Qué ocultaba el tal Oleg Mikhailov? ¿Por qué era importante para Max desenmascararlo?
¿Y por qué todo se había convertido en asunto suyo? Al pasar junto a los escaparates de las tiendas de lujo de Patriarch's, Pond's, Ana no podía quitarse de encima la sensación de que se había convertido en un peón en el juego de otro. Pero, a pesar de todo, sabía una cosa: su vida nunca volvería a ser la misma. Cada día que pasaba se convertía en parte de algo que ya no podía cambiar, y ahora tendría que recorrer ese peligroso camino, arriesgándose a perder todo lo que tenía y todo lo que había soñado tener. Los días empezaron a pasar volando. Ana sentía que todo a su alrededor la consumía lentamente. Los pensamientos ordinarios y las preocupaciones que le habían parecido importantes hacía solo un par de semanas ahora parecían lejanos y un fondo innecesario. Toda su atención se centraba en un hombre, Max Orlov. Ya no era solo un rico hombre de negocios que había conocido por casualidad en un restaurante. Ahora era el centro de su universo, alguien que podía darle más de lo que jamás hubiera imaginado, o quitarle todo lo que tenía. Desde que aceptó ayudarle en la investigación sobre Oleg Mikhailov, su vida se había acelerado, y ahora cada movimiento suyo parecía importante. Max vigilaba todos sus movimientos. Confiaba en ella. Pero, ¿confiaba ella en él? Ana intentaba encontrar respuestas a esa pregunta, pero sus pensamientos solo daban vueltas en un círculo vicioso. Era encantador y aterrador al mismo tiempo. Su mirada podía volverse fría de repente y sus palabras afiladas como un cuchillo, y al mismo tiempo era increíblemente atento con ella. Su cuidado se manifestaba en los detalles más pequeños. Ni una sola reunión sin una taza de té, ni un solo recado sin explicaciones detalladas. Hoy le esperaba un día igual de importante. Oleg Mikhailov, a quien debía observar, resultó no ser tan sencillo como parecía a primera vista. Ana descubrió que estaba relacionado con una serie de empresas que operaban al margen de la ley. Sus conexiones empresariales y delictivas estaban tan estrechamente entrelazadas que cada movimiento que ella pudiera hacer podría tener consecuencias peligrosas. Empezaba a darse cuenta de que Max se había visto impulsado a desenmascarar a Mikhailov no solo por sus ambiciones, sino también por motivos personales que ella aún desconocía. El día que se atrevió a enfrentarse a él, su corazón latió frenéticamente en su pecho. Había acudido al despacho de Mikhailov con el pretexto de comprobar unos documentos para Max. Él la saludó con una especie de arrogante interés y Ana sintió que su mirada la examinaba, tratando de comprender sus verdaderas intenciones. «Cariño, ¿cómo has acabado aquí?» Su voz era firme, sin signos de excitación, pero había algún subtexto oculto en ella. «Las tareas de tu amo son cosas serias. ¿En qué puedo ayudarte?» Su mano se congeló un instante mientras le entregaba los documentos. Él respondió con una sonrisa, como si estuvieran jugando a un juego secreto cuyas reglas solo él conocía. «Dime, Ana, ¿no crees que has venido al lugar equivocado? Me pregunto cuánto tiempo vas a permanecer al margen de esto». Continuó, observándola atentamente. Ella estaba recelosa, pero intentó no mostrar sus emociones. Podía sentir sus palabras colándose en su mente, haciéndola cuestionarse lo que estaba haciendo, pero había algo que le daba fuerzas, su determinación de trabajar para Max. Él era su oportunidad, incluso si el precio de esa oportunidad parecía demasiado alto. «Solo he venido a arreglar unos documentos», respondió, tratando de mantener la calma. «Es parte de la misión». Pero su mirada se volvió aún más penetrante, y por un segundo creyó que la había descubierto. Sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, que sus pulmones se llenaban de frío,
como si alguien desde las sombras observara todos sus movimientos. ¿Una misión, dices? Oleg enarcó una ceja con escepticismo. Eso está muy bien. Pero recuerda que en nuestro negocio no hay misiones fáciles, Ana. Aquí todas las cuestiones no se deciden con documentos. Se trata de... ¿Quién es más fuerte? Sintió que sus palabras penetraban en su cerebro, agudizando sus sentidos. Esto no era solo un juego, y no era solo una cuestión de negocios. Era una cuestión de supervivencia. Una cuestión a la que se enfrentaría en cuanto diera un paso en este mundo. Y quizá ese paso ya lo había dado. Oleg volvió a sus papeles, sin prestarle atención, pero algo en su actitud cautelosa le hizo sentir que él también sabía algo importante. Se daba cuenta de que ella no era un accidente, de que sus acciones y motivaciones formaban parte de un juego más complejo en el que ella misma aún no había profundizado. Ana salió del despacho con una nueva sensación de inquietud. Ya no podía ser una mera observadora. Todo era demasiado complicado, demasiado peligroso. Y ahora, de pie frente a la entrada de su piso, sus pensamientos volvían a Max. Sentía que su vida ya no era suya. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, cada mirada que le dirigía, tenía que ver con lo que ocurría a su alrededor y con el hecho de que Max siguiera utilizándola como instrumento de su juego. Pero lo peor era que ella ya no estaba segura de querer salir de este juego. Le atraía lo que podía conseguir: poder, riqueza, influencia. Pero, como siempre, estos juegos tienen sus víctimas, y ella sentía que su propio papel era cada vez más incierto. Tarde esa noche, mientras se preparaba para ir a la cama, su teléfono sonó de nuevo. El nombre de Max apareció en la pantalla. Su corazón dio un brusco salto. No pudo evitar coger el teléfono. «Ana, necesito hablar contigo». Su voz era tensa. «Estás en peligro. No dejes que Mijailov te manipule. Esto no son solo negocios. Es mucho más que eso». Las palabras de Max seguían siendo concisas y precisas como siempre, pero no podían ocultar la tensión que se estaba creando entre ellos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella, con voz firme, pero había algo nuevo en sus ojos, una determinación que no esperaba encontrar en sí misma. «Quiero que tengas cuidado. Has entrado en un juego en el que cada movimiento podría ser el último. Pero voy a ayudarte». «Saldremos de esta juntos», respondió Max. Aunque sus palabras estaban llenas de confianza, Ana sintió que había más detrás de ellas de lo que él decía. Al colgar el teléfono, sintió que su vida ya no estaba controlada por ella misma. Había entrado en un juego en el que los ganadores son los que no temen perderlo todo. Y ahora, a cada nuevo paso, sentía más y más que ya no habría vuelta atrás. La mañana empezó de forma diferente a la habitual. Ana se despertó temprano, a pesar de que la noche había sido corta y agitada. La conversación de ayer con Max le había dejado un regusto pesado. Sentía que él la tenía enganchada, como una cuerda invisible que la ataba a su mundo. Sus palabras sonaban a advertencia, pero algo en su voz le hizo dudar de su sinceridad. Había dicho que juntos superarían todas las dificultades. ¿Pero estaba segura de querer participar en su juego? Al levantarse, su mirada se posó en la taza de café vacía que había dejado sobre la mesa. Era su mañana de siempre, otra mañana en la que ni ella misma sabía qué le estaba pasando. No había nada constante en su vida. Todo lo que había conocido antes le parecía vacío y distante. Se volvió hacia el espejo y vio reflejada su figura cansada, pero decidida. Estaba dispuesta a continuar, pero algo en su interior
Le decía que había llegado el momento de tomar una decisión. A lo largo del día, había sentido cómo crecía la tensión. Miedo, dudas, pero también un deseo inconsciente de luchar, de aspirar a más. Ana acudió al despacho de Max con los mismos sentimientos, pero esta vez lo sabía. Todo lo que iba a ocurrir a continuación dependía de ella. Estaba preparada, pero no sabía a qué precio. Cuando entró en el despacho, Max no la recibió con una sonrisa como antes. Estaba concentrado, absorto en algo importante. Su rostro era serio y en sus ojos se leía el cansancio. Tú y yo tenemos que hablar, dijo sin apartar los ojos del documento que sostenía en las manos. He recibido información de que Mikhailov está a punto de hacer un movimiento que podría afectar a nuestro negocio, y necesito que lo detengas. Ana sintió un vuelco en el corazón. Esto era lo que había estado esperando, pero ahora valía mucho más. Sabía que sus acciones podrían cambiarlo todo. Lo he estado observando durante un tiempo, dijo, tratando de no traicionar su excitación interior. No es tan simple como parece. Sus conexiones en los negocios y la política son mucho más profundas de lo que pensaba. Esto no es solo un trato, es un juego de alto riesgo. Max la miró y había algo parecido al respeto en su rostro. Por eso te quiero a mi lado. No puedo hacerlo todo yo solo. Tienes que actuar como mi agente, como mi mano en este caso. Tienes que infiltrarte en su entorno, averiguar qué pasos está dispuesto a dar. Ella asintió. Era una misión difícil, pero Ana no podía permitirse tener miedo. Estaba aquí por una razón, y si quería sobrevivir en este mundo, tenía que formar parte de él, a pesar del precio que pudiera costarle. Un día después, su encuentro con Mikhailov confirmó todos sus temores. Él se mostró más abierto que antes, como si percibiera que ella estaba dispuesta a hacer algo. Pero lo que le propuso la sorprendió. Sé que trabajas para Orlov, dijo, con una mirada gélida y segura. ¿Crees que te va a proteger? Te está utilizando como a todo el mundo, pero yo puedo ofrecerte algo más. El corazón se le estrujó. Sus palabras eran como una aguja envenenada que atravesaba su confianza. Él sabía que ella no era solo una observadora. Él sabía que ella ya había hecho su elección. Y ahora, cuando sus ofertas empezaban a sonar cada vez más tentadoras, Ana se dio cuenta de que su retirada podría costarle demasiado cara. No te das cuenta de lo que te traes entre manos, continuó Oleg. Pero, si quieres, puedo ayudarte a liberarte. Puedo ayudarte a conseguir todo lo que sueñas. Ana sintió que la tensión crecía. Era una tentación que no podía ignorar. Le estaba ofreciendo algo que hacía tiempo que le atraía, pero sabía que si aceptaba su oferta, su vida nunca volvería a ser la misma. No había lugar para la duda. Tenía que averiguar quién de los dos podía ayudarla de verdad. En el momento en que le echó una última mirada a su rostro, cruelmente tranquilo, Ana se dio cuenta de que ella misma se estaba convirtiendo en parte de este juego. No podía echarse atrás. Esa noche, cuando llegó a casa, sintió de nuevo un escalofrío en el pecho. No sabía cómo iba a terminar todo aquello. Recordó las palabras de Max. Lo superaremos todo juntos. Pero ahora, a la luz de las sugerencias de Mikhailov, esas palabras empezaban a sonar como una amenaza vacía. Ana se dio cuenta de que en el camino hacia la victoria tendría que pagar un precio, y ese precio sería alto. Podía formar parte del juego, pero ahora todo dependía de las decisiones que tomara a continuación. ¿Cuánto más estaría dispuesta a perder para sobrevivir en este mundo lleno de traición y manipulación? Max la llamó a altas horas de la noche. Su voz era más fría que nunca.
Tomaste la decisión correcta, Ana. Vas por buen camino. Pero recuerda que cada paso que des ahora no será sin consecuencias. Apagó el teléfono, sintiendo que la sombra de este mundo se cerraba sobre ella por completo. Ya no podía volver atrás. No había otro camino en su vida, y estaba dispuesta a pagar el precio de su victoria.